Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Flame Analytics. En este caso, pues un webinar de los que denominamos webinars de expertos. En esta ocasión contamos con la inestimable colaboración de Esther Hidalgo. Esther, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues encantada de estar aquí al otro lado. Muy bien, seguro que va a ser muy interesante. Bueno, os la presento un poquito. Esther es consultora y docente, está especializada en retail marketing, tiene ya bueno, un montón de años de experiencia, aunque es muy joven, por supuesto, bueno, no vaya a ser que se malinterprete. Eh, Tiene mucha experiencia en el sector retail y sobre todo, bueno, pues dedicándose a definir políticas tácticas pues de visual merchandising, de store marketing, también políticas que tienen que ver con el servicio al consumidor. Bueno, entre sus clientes pues destacamos grandes empresas pues como IKEA o Benetton también. Además, Esther es fundadora y CEO de la empresa eRetail. Bueno, ahí tenéis el logo, lo podéis ver en pantalla. Experiencias de compra que no pasan inadvertidas. ¿Y de qué nos va a hablar hoy aquí Esther en Flame? Pues Esther nos lanza una pregunta muy sugerente, ¿no? Nos dice si queremos que nuestra marca sea smart y sexy. Y bueno, seguro que pues todos queremos que sea así, ¿verdad? Es nuestro objetivo. Así que, ¿cómo conseguirlo? Pues eso nos lo va a contar Esther ahora y no me enrollo más y os dejo con ella que os lo cuente, ¿vale? Esther, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos al lío. Mil gracias por la invitación y por dejarme que participe en este evento. Es la primera vez para mí, así que es toda una aventura. Lucía ya me ha presentado, estaré encantada de seguir en contacto con vosotros. Aquí están mis redes, LinkedIn, Twitter Instagram. Y bueno, entiendo que todos los que estamos hoy aquí es porque nos interesa y nos seduce mucho la idea de tener una marca very, very smart e irresistiblemente sexy. Vamos a ver, he definido unos puntos en los que me gustaría ayudaros a adquirir una visión global para conseguir ser marcas smart y sexy. Los puntos que vamos a trabajar a lo largo de este webinar son los siguientes: Smart and Sexy, donde explicaremos por qué es importante ser Smart and Sexy o por qué ahora esta necesidad. Está el Engagement, que es en qué consiste, personas y estrategia para entender cómo alinear a los equipos de venta con la estrategia retail, y dejaremos un tiempo para conclusiones y una ronda de preguntas. Así que vamos a empezar. En primer lugar, Smart and Sexy. La pregunta, a mí me gustaría, perdón, antes de continuar, esto que sea un webinar, ¿no? Que poder compartir conocimientos con vosotros, pero también me lo tomo como un call to action, para que, bueno, pueda ser un espacio que invite a la reflexión y que genere preguntas pues que os puedan ayudar a partir de mañana a empezar bueno, a esta evolución, ¿no? A esta transformación. Así que bueno, en primer lugar, como decía, Smart and Sexy. ¿Por qué? Hoy en día es importante, ¿no? Eh, Ser smart and sexy. ¿Por qué? Como marcas nos interesa. El por qué podríamos decir que surge de dos factores que condicionan, o sea, que generan bastante esta motivación. Por un lado, tenemos toda la aparición de la tecnología y los adelantos tecnológicos que ella conlleva, y por otro lado, tenemos los cambios demográficos. Estos dos factores son drivers de cambio muy potentes que lo que hacen es influir y impactar en nuestro entorno. ¿De qué forma? Bueno, la tecnología, los adelantos tecnológicos lo que permiten es la digitalización. La digitalización, perdón, nos permite este acceso a la información sin precedentes que venimos viviendo ya un tiempo y con el que continuamos. La automatización de procesos, de trabajos, etcétera, y como consecuencia las nuevas fórmulas de trabajo que surgen por esta aparición de la tecnología, la digitalización, etcétera. Podemos unir distancias que en principio están bastante lejanas. La globalización también es un factor demográfico, ¿no? que realmente ha roto esquemas, puesto que lo que hace es romper barreras y abrir. No hay límites y ahora más que nunca estamos en contacto con cualquier parte del mundo.
La crisis también ha tenido un impacto muy importante en nuestro entorno. ¿A qué nivel? Pues al nivel de generar ciertas frustraciones económicas que se transmiten en la volatilidad política en la que nos tenemos que mover. Junto a esto aparece la gig economy o la economía informal y añadimos la aparición de nuevas generaciones, que esto ha sido siempre así, con sus nuevas expectativas. Estos dos grandes factores que generan estos cambios impactan a nuestro entorno de esta forma, que como consecuencia se transforma en un entorno VUCA. VUCA, V de volátil, U de incierto, C de cambiante y A de ambiguo. En un entorno de estas características, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Bueno, lo que ocurre es que, como a otros niveles, se genera un nuevo paradigma de modelo tradicional de trabajo para las organizaciones que afecta y que implica a las culturas corporativas, al management y a los empleos. Por lo tanto, en este entorno, la pregunta que yo lanzo es, ¿cuál es el nuevo reto? Si tenemos un entorno VUCA, volátil, incierto, cambiante, ambiguo, con tecnología, con cambios demográficos, las mujeres, las zonas geográficas bastante potentes, como empresas, ¿cuál es nuestro reto en este nuevo entorno? Realmente la contestación a esta pregunta es esta, productividad y crecimiento. No se trata de un nuevo reto, porque como organizaciones, empresas, marcas o emprendedores, nuestro reto siempre va a ser productivos y seguir creciendo. Lo único es que sí que nos tenemos que cuestionar es qué habilidades nuevas tenemos que incorporar a nuestro día a día, qué herramientas o qué medios nos permiten dentro de este entorno conseguir o alcanzar la productividad y el crecimiento que necesitamos para seguir en el mercado, para seguir siendo visibles y para seguir teniendo presencia. Hasta ahora quizás estábamos mucho más enfocados en procesos y ahora la forma, a partir de ahora, ¿no? Por este entorno y estas circunstancias que acabamos de comentar, la clave está en las personas. Cuando digo personas ahora, porque iremos de más a menos, me refiero a personas, bien sean empleados, bien sean clientes, alineados y satisfechos. Ahora más que nunca importan los propósitos y los valores con los que la gente se pueda sentir, las personas en general, alineadas para ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, hoy hablando de nuestro tema, nuestros objetivos corporativos. Por lo tanto, a la pregunta de nuevo reto, yo lanzo la exclamación de nuevo medio. Estamos ante un nuevo medio, se nos presenta un nuevo medio de conseguir lograr nuestros objetivos. La fórmula para conseguir poner todo esto en marcha, yo la resumo en dos aspectos clave. Por un lado, tener un propósito claro, diferente y coherente con nuestra esencia como corporaciones. Y por otro lado, tener y disponer del talento adecuado para conseguirlo. Si estas piezas están alineadas, la fórmula nos proporciona personas alineadas y satisfechas, que es lo que necesitamos a día de hoy para conseguir esta productividad y este crecimiento que, sea cual sea el entorno, vamos a tener que seguir alcanzando. Si profundizamos un poquito más en qué significa ser smart, aparte de inteligente, la traducción literal en inglés o brillante, una marca smart es aquella, llevándonos al terreno del que estamos hablando hoy, de personas, marcas y estrategias. Las marcas smart son aquellas que son capaces de generar engagement, o lo que es lo mismo, compromiso. ¿Cómo lo generan? Bueno, pues una forma de generar engagement es proporcionar autonomía a los empleados, a los equipos, proporcionar desarrollo, generar progreso y provocar esa participación, para implicar, ¿no? Como clave de la implicación. Por otro lado, estas marcas son aquellas que hacen a los equipos implicados y entusiastas con su trabajo. ¿Esto en qué se traduce en términos de negocio? Más implicación es igual a más ideas y, por lo tanto, a un incremento de la productividad. Cuando hablamos de una marca sexy, ¿a qué nos referimos? Una marca sexy son aquellas marcas que seducen al talento idóneo, que permiten a las personas identificar, desarrollar y usar su talento natural,
y que generan motivación, ya que permiten a las personas identificarse con su trabajo, y esto hoy en día es clave, ¿no? Porque eh, por las circunstancias que hemos analizado. Y como consecuencia de generar equipos motivados, la cohesión es un resultado, ya que cuanto más identificadas están las personas con su trabajo, la relación es mucho más efectiva. Una vez más, son factores que nos dicen que más implicación es igual a más ideas y a un incremento de la productividad. En paralelo, y a esto os animo yo y os doy, bueno, pues como una energía añadida, es que las marcas Smart and Sexy en el entorno en el que estamos, considero que tenemos un compromiso social, ¿no? Un compromiso que debería ayudar a proporcionar bienestar a las zonas geográficas en las que nos encontramos. Perdón. ¿Cómo? Ayudando a los países a alcanzar la estabilidad social y mejor nivel de vida. Una Smart and Sexy Brand también es capaz de estimular la motivación a nivel corporativo, y esto se extrapola al entorno, ¿no? Una persona vive no solo en el trabajo, sino en su vida personal. Reducen el potencial de conflicto en las zonas en las que se encuentran y proporcionan seguridad, no solo financiera, sino además autoestima y optimismo. Por lo tanto, es una invitación y un reto que lanzo a todas las corporaciones para que exista una implicación de realmente ayudar a crear una sociedad un poquito mejor desde nuestras posiciones. Y volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué ser Smart and Sexy Brand? Si nosotros le preguntáramos a este dinosaurio que por qué a él le parece importante ser Smart and Sexy, estoy segura que diría esto: por supervivencia. Así que tenemos un reto por delante interesante y vamos a ver y vamos a continuar a lo largo de este webinar viendo cómo poder serlo y cómo poder ponerlo en práctica. Continuamos. Talent Engagement. ¿Qué es esto del Talent Engagement, no? Que lo hemos oído en los vídeos y le hemos dado bastante difusión. Bueno, el Talent Engagement es un concepto que me he inventado yo y es la suma de dos palabras: talento más engagement. Lo defino como la clave para seducir, desarrollar y comprometer al talento con tu marca, con empresa, organización, como lo queramos. ¿Por qué es necesario empezar a hablar de Talent Engagement y empezar a practicar el Talent Engagement? Hoy, en concreto, lo vamos a aplicar al sector retail. Bueno, tenemos estos dos factores que decíamos al principio, demográficos y tecnológicos, generan un contexto que, como consecuencia, afecta a muchos niveles y a muchos sectores. En el sector retail, ¿cómo le afecta esta aparición de la tecnología? Bueno, pues se produce una digitalización y una aparición de un segundo canal de venta, el canal on. También lo que ocurre es que debido a la globalización que hablábamos, la oferta, en general, todo se homogeniza. Por lo tanto, empieza a ser todo como muchísimo más uniforme. Por otro lado, la crisis lo que provoca es la devaluación del producto. Y, además, es un entorno con una oferta totalmente saturada. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de retail? Si como compradores podemos comprar lo que queremos desde el sofá de casa, desde el trabajo, desde el autobús, a la hora que queramos, porque el canal online ha eliminado persianas. Y una oferta, o sea, lo que queremos cuando queremos y a un precio similar, con una oferta bastante similar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la principal consecuencia que afecta al canal retail? Pues bueno, que compramos pierde importancia frente a cómo lo vendemos. ¿Qué vendemos? Perdón, pierde importancia frente a cómo lo vendemos. En este esquema que os planteo aquí. Lo que importa ahora ya no es el café que vendemos, sino cómo vendemos una experiencia en torno a ese café. Y esta es la clave de la diferenciación hoy en día. De ahí, bueno, pues el foco, ¿no?, y el interés que hay en crear experiencias en torno a cualquier marca y en concreto a una marca retail, como clave generadora de tráfico, de fidelización, etc. Dicho esto, estamos en el sector retail, tenemos que ver que en paralelo a todos estos cambios que le ocurren al sector, tenemos a un shopper o a un comprador que, ¿qué ocurre? Este mismo entorno le va haciendo empezar a ponerse fuerte,
saca músculo, se desarrolla y resulta que pasa de ser una persona aislada que compra con unos ciclos muy concretos y demás, a ser un shopper que empieza a tener valores porque está muy informado, a estar conectado y saber lo que pasa en otros lugares y poder conectarse con otros compradores a su vez. Muy informado, tiene mucha información del producto, de las marcas antes de ir a comprar. Es ético, cada vez más, decisiones, esta decisión, ¿no?, de las éticas de las compañías influyen en la decisión de compra. Es un comprador exigente, cada vez más exigente, porque cuanta más oferta hay, más podemos elegir y entonces más empezamos a demandar. Comprometido con su medio ambiente, socialmente, etcétera, y creativo. Por lo tanto, todo esto, este entorno que se da en retail y estas características, este shopper que se desarrolla de una forma brutal, lo que nos llevan es a una tendencia de negocio que se llama Customer First Business. Esto lo podéis encontrar en un estudio de Future of Retail de PSFK. Bueno, que como el nombre indica, el Customer First Business es un negocio que pone al cliente ante todo. Esto, si lo aplicamos al sector retail, ¿qué implica? Bueno, pues que se trata de empower el frontline, o sea, de empoderar a la línea de contacto. La línea de contacto en retail, ¿qué es? Bueno, pues es la tienda y el shopper, ¿de acuerdo? En concreto, empower este frontline consiste en que la tienda y el personal de ventas cada vez va a tener más importancia en esta comunicación, en este proceso de comunicación con el shopper, ya que es el canal clave de diferenciación, contacto y experiencia. Esto nos lleva a que a la hora de definir una experiencia de compra en la que a nivel táctico tenemos que pensar en un producto, ¿no?, el diseño de producto, de precios, de ubicación, servicios, visual merchandising, comunicación, la calidad del servicio, que es la última política, no por nada, sino porque es el orden, ¿no? La calidad del servicio pasa a cobrar una importancia clave y muy relevante en esa experiencia de compra. Sobre todo ahora que poquito a poco iremos viendo cómo debido a la digitalización, a la aparición del canal online, a la urbanización, etcétera, los formatos comerciales, a las marcas cada vez les interesará más estar en ubicaciones donde necesiten menos metros y bueno, la oferta global sea mucho más personalizada. Por lo tanto, si ahora ya se identifica esta necesidad, de aquí a un tiempo esto todavía va a ser más, porque se va a ir consolidando. Y por lo tanto, esta calidad del servicio, ¿dónde está? Está en las personas. En esas personas que en este entorno se convierten en embajadoras de marca, en la clave de conexión, diferenciación y fidelización con nuestro cliente. Entonces, el Tal Engagement, ¿cómo nos ayuda en el sector retail? ¿Qué es lo que aporta? Bueno, pues el Tal Engagement a lo que nos ayuda es a generar engagement o compromiso, generando pasión por lo que hacemos, a desarrollar capacidades para que nuestros equipos sean muy buenos en lo que hacen y a mejorar el performance, a conseguir resultados excelentes. Y esto tiene un impacto en el negocio. ¿Cómo? Pues porque se obtienen mejores resultados y mayor productividad. ¿Cómo generar engagement? Si pensamos que engagement podríamos definirlo, ¿no?, como aparece aquí, generar pasión por lo que hacemos, yo os preguntaría, si tenéis empresas, bueno, o trabajáis para empresas o os inquieta, ¿no?, todo esto, la pregunta que os lanzo es la siguiente. ¿Qué cantidad de euros al año podríamos reducir solo en rotación de personal? Hay un estudio de Randstad Retail, en el que, bueno, pues que se apunta que retail es el sector que genera, pues bastante, un 5,5% del PIB anual y emplea a 2,2 millones de personas. Y lo curioso, a pesar de que, bueno, pues es un sector vibrante, en movimiento y dinámico, es curioso que el 50% de las marcas del sector retail en España
esto es un estudio del 2017, tiene problemas para encontrar el talento adecuado. Esto es un dato, bueno, pues que es alarmante. También, importante decir que la rotación en retail está por encima de la media, es de un 22,1, cuando la media vendría a estar entre un 21 aproximadamente, y que 4 de cada 10 personas están en búsqueda activa de empleo. Por lo tanto, vemos que son datos que confirman que, ostras, parece que empieza a ser importante esto de sentir pasión, ¿no? De sentir identificación por aquello que hacemos para, bueno, para las empresas, obvio que para las personas lo es, para los empleados, pero para las empresas también, porque al final se traduce en una serie de KPIs tipo pues absentismo, rotación, etcétera, que nos hacen perder dinero, ¿no? Dinero anual. Comentaros también que ahí el informe global de Gallup apunta a que, bueno, pues que hay las empresas que más engagement, o sea, en las que mejor valoradas están a nivel de engagement, aumenta la productividad, una media del 17%, la rentabilidad en un 21% y las ventas en un 20%. Estos son datos globales, no son datos de España. ¿Vale? Pero bueno, yo aquí también os invito a la reflexión o lanzo. Al final, engagement, ¿qué es? ¿En qué consiste? Podríamos decir que podríamos generar engagement mejorando nuestra cultura corporativa, lanzando, o sea, siendo claros en nuestras expectativas de cara a los equipos, proporcionando a las personas la oportunidad de hacer lo que mejor se les da, desarrollando y teniendo en cuenta opiniones. Parece sencillo y lo es realmente, solo que es un ejercicio que, bueno, pues hay que empezar a entrenar. A nivel de capacidades, ser muy buenos en lo que hacemos. La pregunta que lanzo también así un poco en reflexión, provocación, acción, ¿no? Sería la siguiente. ¿En qué porcentaje podríamos mejorar nuestras ventas, nuestros KPI con plantillas cualificadas? Es cierto que retail, y esto también son unos estudios de un estudio de Randstad Retail 2017, en el que se recoge que bueno, las plantillas retail están bastante poco cualificadas y están principalmente formadas por gente joven que se quema pronto pues por diferentes aspectos, como son el hecho de los horarios. Sabéis que retail es un sector, bueno, pues de horarios intensivos cada vez más, fines de semana, los salarios y sobre todo el tipo de motivaciones, ¿no? Las recompensas, etcétera, la atención al público también necesita cierto entrenamiento porque es algo que desgasta y bueno, y como último factor la ausencia de formación. Añadir a estos datos que los resultados son que bueno, el 43% de las personas que trabajan en retail ha mentido por desconocimiento del producto, el 50% sienten vergüenza por no conocer el producto que venden, el 73% preguntan a los compañeros. Si tenemos en cuenta que un 90% de los clientes se informan online antes de ir a una tienda, estaremos de acuerdo que el choque de titanes que puede haber cuando yo vengo de ver una web fantástica, etcétera, aterrizo en la tienda, que es el momento de contacto donde entran en juego todos nuestros sentidos, y me atiende una persona que no tiene la formación, lo que conlleva probablemente una falta de motivación y quizás algo de desgana, es obvio que tiene consecuencias en el negocio, ¿no? Directamente relacionado con la tasa de conversión, con ticket medio, etc. A este nivel, bueno, como idea, las capacidades es simplemente proporcionar conocimiento y habilidades necesarias para satisfacer al cliente. Insisto que hoy estamos hablando del sector retail, aunque es totalmente y 100% extrapolable a cualquier sector del que vengáis, adaptándolo, por supuesto. Entonces, bueno, pues quedémonos que al final hablamos de capacidades y que para ser muy buenos en lo que hacemos se trata de proporcionar ese conocimiento. Y hay muchas formas hoy en día de proporcionarlo de forma dinámica, motivadora, que implique a las personas y que al final genere desarrollo horizontal y vertical en las corporaciones.
Y el último punto, el performance, mejorar y conseguir resultados excelentes. La pregunta que lanzo también para invitar a la acción y a la provocación y a la motivación sería la siguiente. ¿Nuestros managers están preparados para ser líderes? Esto es clave. Cuando hablamos de conseguir resultados excelentes, obvio que necesitamos personas motivadas por la consecución de objetivos y a las que les guste estar haciendo a lo que se dedican. Pero es cierto que vamos a necesitar managers bien preparados que sean claros a la hora de definir funciones y prioridades, que proporcionen feedback continuo, que proporcionen oportunidades de aprender y crecer y que generen accountability o transparencia. Tengamos en cuenta que todo el contexto en el que nos estamos moviendo, la aparición de los millennials, la salida de los baby boomers, etcétera, está cambiando muchos paradigmas, entre otros el concepto de trabajar para un jefe y trabajar para un coach. Hoy en día la motivación para trabajar está ligada al desarrollo no solo profesional, sino también al desarrollo personal. Para esto necesitaremos managers, coordinadores, líderes, etcétera, que nos ayuden a conseguirlo. Perdón. Así que con este punto quería explicar lo que es el talent engagement, en qué consiste y bueno, y hacer una reflexión del alcance que tiene y sobre todo por qué empezar a practicarlo o a tenerlo en cuenta en las empresas del sector retail. Vamos a continuar ahora con el tercer punto en el que hablamos de estrategia y personas. Recordamos que nuestro claim era ¿quieres ser una marca Smart Sexy? Bueno, tenemos la clave para conseguirlo, tenemos la clave para alinear a las personas, a tus equipos de venta con tu estrategia retail. La pregunta aquí sería, ¿cómo conseguir alinear a los equipos con una estrategia de marca retail? Vamos a verlo. Me gusta mucho este esquema porque de una forma muy sencilla explica un ciclo completo, ¿no? de cómo alinear y cuál es la relación, el posicionamiento estratégico de nuestra marca, las personas y esto cómo revierte en la experiencia de compra, que al final es negocio para nosotros, porque todo lo que pase por el canal retail va a ser un contacto con un cliente, con un super final. Vemos que lo principal, todo nace de un propósito, de una misión, visión y valores claros ligados a un propósito que definen una. Esto está directamente alineado con la estrategia, es inseparable, vamos, son tres partes inseparables y con los objetivos. Todo esto, toda esta misión, estos valores, esta estrategia y estos objetivos se tienen que transmitir a la cultura a través del sistema cultural, que ahora veremos, a través de tal engagement, transmitirse en tipos de formación específica y comunicación, storytelling y storytelling, para conseguir seducir, desarrollar y comprometer a las personas que nos interesan para que estén en nuestros puntos de venta y proporcionen una experiencia de compra 100% coherente, sostenible en el tiempo y a nuestra estrategia y objetivos. Para conseguirlo, el primer punto, para conseguir alinear a las personas con nuestra estrategia de marca retail, a los equipos de venta con nuestra estrategia de marca retail, el primer paso es el propósito. Y me gusta mucho hacer preguntas, ¿no? Porque creo que tiene un impacto más potente. Entonces, la pregunta respecto al propósito es, ¿qué hacemos además de vender? ¿O por qué hacemos lo que hacemos? ¿De acuerdo? Es una reflexión que nos lleva a pensar, ostras, pues además de ropa, ¿nosotros qué estamos haciendo por, no sé, por las condiciones de trabajo en los países donde producimos o con el medio ambiente, porque somos empresas con una tendencia contaminante, ¿no? Pensando quizás en el sector moda. Bueno, pues todo esto es interesante que nos lo empecemos a cuestionar porque, como veíamos al principio, en el entorno en el que estamos, nos empezamos a mover por valores, por valores por valores. Necesitamos algo más. Cuando compramos una prenda, cuando compramos un coche, cuando compramos una mesa o cuando compramos una zanahoria, cada vez nos interesa más saber qué hay detrás de esos productos. Por lo tanto, este punto es clave. Para definirlo,
Os invito a que defináis la misión, que es lo que hacemos, cada uno hacemos una cosa, la visión, y aquí creo que es importante la pregunta de qué razones nos mueven a hacer lo que hacemos y qué queremos conseguir con todo esto. Y por último, los valores, qué comportamientos, actitudes y creencias nos guían en la consecución de este propósito. Con esto tendremos, bueno, pues nuestro propósito definido. El segundo punto, bueno, perdón, y aquí tendríamos, esto daría lugar a nuestro ADN de marca, que es clave también, hoy en día más que nunca, para la diferenciación. El segundo punto que tendríamos que trabajar es la estrategia. Y para la estrategia la pregunta sería, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo conseguimos nuestro objetivo? ¿Apostamos por la innovación? ¿Apostamos por seguir tendencias? ¿Copiamos, como lo queramos llamar? ¿Apostamos por un low cost, por una estrategia de primer precio? ¿O nos vamos a un sector nicho? Esto es importante porque a nivel de desarrollar lo que desarrollaremos a continuación, el tema de cultura, si innovamos, seguro que si pensamos en una startup, nos transmite connotaciones totalmente diferentes a nivel de tipo de equipos, espacios de trabajo, estructuras organizativas, esquemas de comunicación, herramientas, que si hablamos de una empresa pues que sigue más una tendencia o un low cost, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo porque va a definir mucho nuestra forma de hacer y el desarrollo del tercer punto que nos ayuda a esa consecución, bueno, a esa alineación de personas con estrategia de marca, que es la cultura. La cultura es el sistema de creencias, de valores y de comportamientos que define pues, cómo nos tenemos que comportar, en este caso a nivel corporativo, a nivel interno y a nivel externo. La cultura, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en las personas, están las neuronas, están nuestras cabezas. Por lo tanto, para generar una cultura, tendríamos que pensar una cultura, que nos ayude a alinearnos con nuestras estrategias, sería qué comportamientos necesitamos para conseguir nuestros objetivos y cómo los generamos. Aquí vamos a hablar de los sistemas culturales. El primero sería el sistema simbólico. Como marcas, y muy ligado a todo lo que es el propósito, nuestra misión, nuestra visión, los valores, etcétera, tenemos una historia, unos valores, unas creencias, unos ritos que celebramos y un lenguaje que se expresa entre nuestros equipos en su día a día, un lenguaje que se expresa en nuestras oficinas, en nuestras decoraciones, espacios, en nuestra moda, en nuestra forma de vestir, o sea, en los códigos, en los dress code que se utilizan a nivel corporativo, etcétera. Esto es el sistema simbólico, por lo tanto, es la primera parte que conforma ese sistema cultural. El sistema psicosocial, que es a través del cual definimos un tipo de estructura, un tipo de liderazgo, un tipo de management, y estaría muy relacionado con lo que es el performance, con lo que son las jerarquías, con lo que son los organigramas, etc. Y un tercer sistema cultural, al que llamamos sistema instrumental, que es el que está relacionado con todos los procesos relacionados con recursos humanos, es decir, procesos de contratación, de selección, de desarrollo, de formación, de sucesión, comunicación interna, etcétera. ¿Por qué es importante la cultura? Bueno, porque veremos, y ahora lo veremos en un ejemplo claro, que si nosotros, y vuelvo atrás, queremos innovar, para innovar necesitaremos un sistema simbólico, uno psicosocial y un instrumental totalmente diferente al de una empresa con, pues, no sé, que tenga una tendencia más a seguir al mercado. ¿Por qué? Porque la innovación es novedad. Van a transgredir muchísimo más en sus espacios de trabajo, en cómo contratar a la gente, en el diseño de esas entrevistas de trabajo y también en la forma de relacionarse a nivel interno esa estructura. ¿Verdad que si decimos innovación nos imaginamos una estructura mucho más horizontal que vertical? Bueno, pues estas serían las piezas con las que podríamos alinear a estas personas, a estos equipos de venta, con nuestra estrategia retail, todo lo que tendríamos que tener en cuenta. Y como cuarto punto y cierre tendríamos el talent engagement, practicar el talent engagement.
Os voy a poner una best practice de una marca del sector retail de moda. Es un proyecto que he realizado, lo vamos a dejar en esto y bueno, tienen presencia a nivel nacional e internacional. Ellos necesitaron en un momento dado, bueno, ya sabemos todos que el sector retail ha sufrido después de estos años pues una devaluación en la que realmente encontrar a gente cualificada, que le guste, que vea oportunidades de crecimiento partiendo de una tienda es muy difícil. Entonces, esta marca se propone empoderar al frontline. Por lo tanto, su objetivo es proporcionar herramientas y fortalecer a todas esas personas que forman y que conforman ese frontline. El objetivo del proyecto es, entre otras cosas, por un lado, homogenizar y consolidar el modelo de atención al cliente. ¿Qué ocurre? Que una marca grande retail, que además tiene franquiciados y además tiene canal indirecto, wholesale, pues llega un momento que, claro, que si no se define una forma muy concreta de trabajar a nivel de atención al cliente, pues igual vamos a Madrid y nos atienden de una forma y luego venimos a Barcelona y como hay otra mentalidad y otra cultura, pues se atiende de otra forma. Entonces aquí estaba el primer reto, homogenizar y consolidar un modelo de atención al cliente en toda la red nacional de tiendas. El segundo punto, el segundo objetivo de este programa era utilizarlo para identificar los puntos fuertes y los puntos de mejora de este frontline. Es decir, éramos conscientes de que esta toma de contacto nos iba a retroalimentar a dos niveles, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo muy bien y los aspectos que tenemos que mejorar. Esto era clave para poder, a partir de aquí, empezar a crecer con los equipos. El siguiente punto era implicar a los equipos, porque como hemos dicho al principio, y esto es una realidad, los que trabajáis en retail lo sabréis, pues que implicar a los equipos de retail por horarios, por turnos, por salarios, por una serie de circunstancias, pues llega un momento que es bastante complicado, insostenible. Otro objetivo era desarrollar equipos y otro objetivo, retroalimentar el sistema, es decir, que esto se convirtiera en un programa en el que a través del empoderamiento de los equipos de venta, los equipos de atención al cliente, todo el sistema pudiera mejorar. Por lo tanto, íbamos directos a actuar en el área de Customer Service para proporcionar una experiencia de compra coherente al concepto y a la estrategia. El concepto estaba muy ligado a la calidad, al diseño comprometido con el medio ambiente y la estrategia de esta marca en concreto, pues es la estrategia de no son innovadores, siguen más las tendencias. Esta necesidad y esta voluntad o estos objetivos se transforman en un programa de formación en tienda, In-Store Training Program, en el que, bueno, en el que decidimos desarrollar un formato que consiste en enseñar, o sea, en proporcionar herramientas para poder homogenizar. Consiste en una práctica, en una observación en tiempo real con los equipos en las que se implicaban a los coordinadores de zona, a los area managers, etcétera, para que sirviera para toda la estructura. Y en un feedback que se empezaba el mismo día de la formación, en el que se daba la oportunidad a los equipos de hablar y que contaran cómo habían sentido esta formación, cómo se veían en su día a día, qué aspectos tenían que mejorar y demás. O sea, los implicábamos desde el principio. Entonces, este programa se desarrolla, se ha aplicado en toda la red nacional y algo que empieza en un programa dedicado a formar, ¿qué es lo que hace? Lo de la retroalimentación del sistema y el crecimiento del todo el sistema. Es obvio que es importante para tener equipos alineados con nuestra estrategia de marca retail hay que formar, pero ¿basta solo con formar o tendríamos que empezar a mirar nuestros procesos de selección, la acogida que hacemos a estas personas, la fijación de objetivos desde las tiendas, la evaluación de esos perfiles a lo largo del tiempo con una frecuencia adecuada para poder dar feedback, premiar, motivar, implicar, etcétera, como consecuencia? Por lo tanto, es un programa de formación que, como veis, parte desde los equipos de venta y que crece de abajo arriba, con el objetivo de generar esta alineación. ¿Y esto qué es lo que implica? Ajustar procesos internos,
porque bueno, es obvio que si a las 10 tenemos que estar perfectos en la apertura de tienda, bueno, pues las entregas, las recogidas de material, los movimientos de stock y demás se tendrán que hacer a otro tipo. Fue importante también la coordinación de toda la estructura. Cómo vamos a formar a los equipos de venta y que empiecen a adquirir más herramientas que las personas que los están liderando. Por lo tanto, también se acompañó a todos los responsables en su desarrollo hacia este modelo para que, más que dirigir, o sea, dirigir en primera persona, implicaran a los equipos en la consecución de los objetivos que como equipo, como marca, deberíamos conseguir para seguir en el mercado. Se desarrolló el trabajo en equipo, fue clave, bueno, fue esencial, ya que fue de las primeras cosas que se tuvo que poner en práctica, trabajar equipo, trabajar la cohesión, porque un equipo o un grupo de personas que no están ligadas, en el que no hay camaradería, es muy difícil motivarlas hacia un objetivo común. Esto generó un intercambio de conocimiento a nivel de red, porque las tiendas que lo habían hecho retroalimentaban en función de las prioridades, de cómo se fue implementando el programa, hubo tiendas prioritarias en esta implementación de programa a otras. Pero aún así, esto se fue retroalimentando a través de, pues herramientas internas, de los propios managers y demás, para que todo el mundo empezara a estar familiarizado. E implicó, como os comentaba, una evolución. Así que esto sería como con herramientas. Aquí, en este ejemplo, hemos visto cómo el Talent Engagement ayuda a alinear a las personas, en concreto, en el caso que estamos hablando, a los equipos de una marca de moda retail, con la estrategia de la compañía, ajustando procesos de recursos humanos, empezando a seleccionar de otra forma, motivando, cambiando la forma de liderar, o sea, no de dirigir, sino de liderar, empezando a aplicar principios de coaching, introduciendo feedback. Bueno, veis que es un conjunto de cosas, pero que todo pasa por lo mismo. Uno, definir el propósito, o por lo menos a alinear a las personas con el propósito, contar a todas estas personas que están en o sea, parece que cuando hablamos de retail, o sea, produces, fabricas y es un sistema vertical, ¿no? Cae de arriba hacia abajo y que los equipos de tienda son el final. Sin embargo, es lo primero que ve el cliente. Por lo tanto, es importantísimo que para poder implicar a estos equipos se les hiciera saber se les supiera comunicar la importancia de trabajar en la empresa que estaban, el compromiso social, medioambiental que la marca tenía, para que empezaran a sentirse orgullosos del sitio donde estaban. Esto a nivel de propósito. A nivel de estrategia, la estrategia ya definida, lo que consistió es en alinear esos objetivos de tienda con el objetivo de la compañía. Y por último, la cultura, que nos ayudó a redefinir o a introducir procesos de recursos humanos que hasta ahora no se tenían en cuenta. El Talent Engagement fue todo el programa de formación que dio forma a estas necesidades y que permitió la mejora de esos equipos y la alineación con la estrategia que la marca pretendía, teniendo un impacto directo en los KPIs, en la tasa de conversión, porque es cierto que el tráfico el tráfico no es que haya incrementado mucho en estas últimas temporadas, pero incluso así la tasa de conversión incrementó, el ticket medio, etcétera. Así que fue un ejercicio muy interesante a este nivel, a nivel cuantitativo, y a nivel cualitativo se empezó a producir desarrollo interno, las selecciones de personal que se hacían con un foco mucho más concreto, porque por lo tanto las personas que entraban ya estaban con un foco mucho más claro de cuál era su trabajo y en qué consistía vender, ¿no? Que parece obvio, pero a veces no lo es. Y la verdad es que ha sido un paso y se empezaron a generar unos métodos, unos modelos, unas prácticas que se han instaurado y que han sido muy, muy, muy positivas. Así que con esto conseguimos la alineación, que es igual a Talent Engagement. Y con esto, terminaríamos pues toda la exposición. Para cerrar, es la antepenúltima, como conclusiones a este webinar, las que me quedo yo y las que os transmito porque me parecen las esenciales, es que para conseguir la alineación
hay que practicar el talent engagement. Y esto consiste en alinear propósito con estrategia, con cultura. La cultura está en las personas. Por lo tanto, cuando hablemos de cultura, pensemos, ¿qué podemos hacer en nuestras empresas para generar los comportamientos necesarios que me ayuden a conseguir los objetivos alineados a mi propósito? Hay un trabajo importante de comunicación, de formación, etcétera, y que es 100% viable y que además ahora es algo necesario, vamos, es imprescindible. Así que esta sería la primera conclusión. Y la segunda, si le volviéramos a preguntar al dinosaurio, el dinosaurio nos diría que esto es la revolución. Así que aprovechemos este momento para ponernos las pilas, para ejercitar, para poner músculo y para realmente contribuir pues a crear una mejor sociedad, pero también a ser empresas, o sea, inteligentes, smart porque son capaces de implicar a sus personas para conseguir sus objetivos, y sexys porque realmente a través de su storytelling y su story doing consiguen seducir, desarrollar y retener al talento que necesitan para conseguirlo.